Hoy os voy a hablar del verbo. Los verbos son palabras que expresan acciones. Por ejemplo, la palabra saludar, comer, sonreír, saltar, leer, escribir, expresan acciones, por eso son verbos. Cada verbo tiene diferentes formas verbales. Salté, saltaba, he saltado, son formas del verbo saltar. Las formas salté y saltaba son simples porque tienen una sola palabra. La forma he saltado es compuesta porque tiene dos palabras, una del verbo haber y otra del verbo saltar. La forma que usamos para nombrar al verbo es el infinitivo. Por ejemplo, saltar es un infinitivo. Si al infinitivo de un verbo le quitamos la terminación, obtenemos la raíz. Por ejemplo, salté, su raíz es salt. La raíz aporta el significado básico del verbo. La desinencia de salté es e, que aportan la información del número, la persona, el tiempo y modo de la forma verbal. Hay tres modelos de conjugación, según la terminación del infinitivo. Primera conjugación son todos aquellos verbos que terminan en ar. Por ejemplo, saltar. Segunda conjugación son todos aquellos verbos que el infinitivo acabe en er. Por ejemplo, comer. Y los de la tercera conjugación son aquellos verbos que el infinitivo acabe en ir. Por ejemplo, vivir. El número del verbo. Las formas verbales no solo expresan acciones, sino que también informan sobre si esas acciones las realizan una o varias personas. Por eso decimos que las formas verbales tienen número. El número puede ser singular o plural. Las formas verbales que expresan acciones que realiza una sola persona están en singular. Por ejemplo, el niño salta. Las formas verbales que expresan acciones que realizan varias personas están en plural. Por ejemplo, los niños saltan. Las personas del verbo, las formas verbales también informan sobre la persona que realiza la acción. Si la acción la realiza la persona o las personas que hablan, la forma verbal está en primera persona. Por ejemplo, yo salto para el singular, nosotros saltamos para el plural. Las formas verbales en primera persona pueden acompañar a los pronombres yo, nosotros o nosotras. Si la acción la realiza la persona o las personas que escuchan, la forma verbal está en segunda persona. Por ejemplo, tú saltas, vosotros saltáis. Las formas verbales en segunda persona pueden acompañar
a los pronombres tú para el singular, vosotros o vosotras para el plural. Si la acción la realiza alguien distinto de quien habla o escucha, la forma verbal está en tercera persona. Por ejemplo, él salta para el singular, ellos saltan para el plural. Las formas verbales en tercera persona pueden acompañar a los pronombres él, ella, ellos, ellas. Las formas no personales. Algunas formas verbales no expresan la persona que realiza la acción. Estas formas verbales reciben el nombre de formas no personales. Ellas son infinitivo, gerundio y participio. Las formas no personales del infinitivo tenemos saltar, gerundio saltando y participio saltado. El infinitivo y el gerundio tienen formas compuestas, que es haber saltado, infinitivo compuesto, y habiendo saltado, gerundio compuesto. El tiempo del verbo. Las formas verbales sitúan las acciones en el tiempo, tomando como referencia el momento en que se habla. Así, las formas verbales pueden situar la acción en el pasado, en el presente o en el futuro. Están en pasado las formas verbales que expresan acciones que han ocurrido antes del momento en el que se habla. Por ejemplo, el niño comió. Están en presente las formas verbales que expresan acciones que ocurren en el momento en el que se habla. Por ejemplo, el niño come. Están en futuro las formas verbales que expresan acciones que ocurrirán después del momento en el que se habla. Por ejemplo, el niño comerá. El modo del verbo. El modo de un verbo indica si el hablante considera real la acción, si expresa un deseo o si formula una orden. Los modos del verbo son tres: modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Cuando hablamos de acciones que se presentan como reales, usamos formas verbales del modo indicativo. Por ejemplo, el león se ha marchado. Cuando expresamos deseos o damos órdenes negativas, usamos formas verbales del modo subjuntivo. Por ejemplo, ojalá tuviera unas patas más fuertes. No digas eso. Cuando damos órdenes afirmativas, usamos formas verbales del modo imperativo. Por ejemplo, ven ahora mismo. Los tiempos verbales. Los tiempos verbales pueden clasificarse atendiendo a diferentes criterios. Son tiempos
simples y compuestos según estén constituidos por formas simples o compuestas. A cada tiempo simple, de indicativo y de subjuntivo, le corresponde un tiempo compuesto. Son tiempos pretéritos, presentes y futuros según el tiempo que expresan, o pasado, o presente, o futuro. Y son tiempos perfectos e imperfectos según expresen acciones acabadas, que serían tiempos perfectos, o acciones inacabadas, que serían tiempos imperfectos. Son perfectos todos los tiempos compuestos y el pretérito perfecto simple. Los demás tiempos verbales son imperfectos. Y ahora, chicos, a practicar.